Yo les Ajá. comentaba que Héctor había tenido la oportunidad de trabajar, además de, ahora trabaja como investigador en una universidad aquí en Bogotá, en la Universidad Manuela Beltrán, pero en el pasado tuvo la oportunidad de trabajar en Colciencias, el convenio Andrés Bello, en temas de internacionalización de la ciencia, de prospectiva. Sí. Y me recuerdas porque no recuerdo también qué otros temas tuviste la oportunidad de trabajar cuando estuviste en Colciencias. Sí. Pues en temas de, pues en conciencias y en mi experiencia profesional en temas de gestión de ciencia y tecnología. Ujú. Ok, entonces, pues la idea es compartir un poco algunas apreciaciones y quisiera que distribuyésemos el tiempo un poco en que nos compartiera sus percepciones sobre esas visiones de estos temas. Entonces, ¿tú tenías presentación? Sí, o si la puedes No, generar. sí, Ah, pues ok. tenía algo, pero con la debilidad de la plataforma, no de la plataforma, de mi conexión. Ajá. Prefiero hacerlo habladito. Listo. Igual entonces en la izquierda aparece el chat donde se pueden plantear preguntas y Perfecto. dudas. Listo. Uy, creo que aquí nos salieron una cantidad de cosas. Estas notas de esta sesión van a estar muy chéveres porque va a haber un tema aquí, están saliendo temas de incentivos, están saliendo temas Claro. de cosas y eso. Bien, Héctor, uno de los temas hemos tocado hoy algunos temas que tienen que ver con la estrategia, con la integración con aliados, hemos hecho un collage de cosas, pero en general el núcleo articulador de esto ha sido yo cómo defino mi estrategia de I más D más I. Es decir, tengo o parto del supuesto de que tengo una misión, una visión, un tema estratégico general organizacional, eso me plantea unos objetivos. Si es una empresa, pues serán ampliar el mercado, ser más rentable. Si es una institución del gobierno, podrán estar expresados en términos de metas sociales, cobertura, cosas de esas. Se volvió a salir esto, se volvió a salir esto. Permítame. Se volvió a caer, ¿cierto? Listo, no, vamos a conectarte aquí por este medio y dime. No, te voy a conectar aquí por este medio que igual te escucho. Listo, entonces te decía que las organizaciones normalmente plantean su tema estratégico y conexo con eso entonces empiezan a plantearse algunos retos en términos de estrategias de investigación, desarrollo e innovación. Ahí nosotros, digamos, un poco lo que hemos aportado y hemos identificado es que a las organizaciones les cuesta mucho bajar eso a temas concretos, a una planeación más operativa. Y entonces, en el mundo de las ideas, por ejemplo, pasamos de las metas de innovación a el número de patentes, pero se nos olvida en la mitad cómo se llega de una a otra. Aló. Ya lo sigo. Entonces, eh, uno de los temas que toca mucho y especialmente toca pues a las instituciones de investigación y a las universidades es el tema de internacionalización. Por un lado, pues porque es un tema de valoración en todos los rankings universitarios, en todos las métricas, en las evaluaciones, es un indicador de imagen. Sí. Eh, pero ¿cómo le pega ese tema de la internacionalización a la estrategia de I más D? ¿Qué nos puedes compartir tú? Pues mire, Ramiro, y a los compañeros, muy buenos días. No, y les pido disculpas por la dificultad tecnológica que estoy seguro que es de mi conexión. Em, pues
quiero decirte que yo tengo una posición crítica sobre el tema y pues en breve minutos quisiera comentarla. Eh, en primer lugar, pues el tema de la internacionalización es muy importante en ciencia porque, pues, por supuesto que la ciencia es universal y que tiene que debatirse y discutirse a nivel universal. Sin embargo, eh, la ciencia está para solucionar problemas locales. Yo alguna vez hablaba con un investigador canadiense que me decía, yo no entiendo por qué ustedes los colombianos están tan preocupados de el ranking de sus esfuerzos de investigación en los journals internacionales y eso los estresa y eso como que los retrasa en el desarrollo, cuando la verdad es que es más importante la pertinencia local que puedan tener esos resultados. Hay mucha investigación que tiene mucha pertinencia, sobre todo local, para resolver problemas locales y pues digamos que lo del posicionamiento internacional en términos de cienciometría es muy importante, pero en términos prácticos de desarrollo, en mi opinión, no lo es tanto. Creo que en la estrategia corporativa, bueno, Ramiro me había dicho que lo orientara más hacia la parte de las universidades, que es el tema en el que yo venía trabajando. Creo que la estrategia tiene que estar articulada con la estrategia nacional. Ahí tenemos serios problemas porque la estrategia nacional no es clara. Tenemos... dame un segundo. Ya, yo creo que seguimos aquí por este medio, por el WhatsApp y no, Okay. Sí. y no sigue sin Entonces te decía, la estrategia nacional no es clara, o sea, hay cosas sorprendentes como la estrategia del gobierno Santos plantea la innovación como una de las locomotoras de desarrollo y cuando uno mira los reportes internacionales de innovación, el país no avanzó. Y estoy de acuerdo con Ramiro en que pues, en temas generales de política eso pareciera ser una prioridad, pero en la forma como se realiza pues no es tan claro. En el caso particular de las universidades, yo veo unas universidades muy atrapadas en una lógica de investigar por investigar, con el fin de cumplir unos requisitos pues de mercado, en el caso pues de las exigencias del Ministerio de Educación sobre el desarrollo de investigación y de conciencias, pero sin un norte estratégico. Es decir, es una investigación desarticulada, los famosos índices de colaboración y cooperación que pretenden medir, pues yo diría que son muy débiles, es decir, cada quien va por su lado, no hay una articulación entre lo que hacen los investigadores en las universidades y la planeación estratégica de su universidad. Sencillamente porque no hay las estructuras dentro de las universidades para crear las dinámicas de interacción entre los investigadores. Hay algo de lo que yo vengo haciendo referencia hace bastante tiempo y es de que la estrategia nacional es una estrategia excluyente. Es decir, toda la política de conciencia, de fomento, es una política que no busca involucrar a todos los actores en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, sino que está diseñada para crearle cortapisas a las personas que tengan en algún momento de su vida algún interés investigativo para solucionar algún problema local o nacional. Entonces vemos pues, dificultades en todos los órdenes, como por ejemplo las universidades atrapadas en que por un lado el ministerio y las autoridades les están exigiendo unas producciones de investigación, pero por el otro lado hay todas las cortapisas para financiar los proyectos, hay toda la dificultad para publicar, hay toda la dificultad para aplicar esos conocimientos. Y estamos poniendo en una misma bolsa o en una misma talega a todos los que hacen investigación. Entonces estamos metiendo y midiendo con el mismo rasero a la Universidad Nacional de Colombia, que es la universidad más grande del país, y a la universidad regional más pequeñita que hay en un determinado lugar. Eso es como comparar la estrategia de innovación de una multinacional como Microsoft con la estrategia de innovación que puede tener un pyme metalmecánico en la zona industrial de Bogotá. Son dos cosas distintas, son dos cosas diferentes y pues ni al PYME le interesa llegar a tener ciertos resultados que tiene Microsoft y pues obviamente Microsoft tiene otras cosas que
lejos, distan bastante del PYME. Entonces yo creo que nuestras organizaciones, las universidades y bueno, por supuesto las empresas también, tienen que pensar estratégicamente para que hacen investigación más allá del requisito del mercado o del requisito, digamos, en el caso de las universidades, del requisito legal del ministerio, de conciencias, del que sea. Porque pues no se hace investigación para tener, por ejemplo, patentes guardadas simplemente para reportar un puntaje en el Ciente de Conciencias. Eso estratégicamente es casi ridículo. A nivel internacional, por ejemplo, el concepto de grupo de investigación, el concepto de grupo como se entiende en Colombia, como lo entiende Conciencias, es un concepto que prácticamente no existe. Es decir, el concepto de investigación tradicional de las grandes escuelas es un concepto de precisamente escuela, en el cual hay una articulación muy fuerte entre maestro y discípulo, o maestros y discípulos. Es decir, hay unos líderes de investigación que arrastran o vinculan a otras personas interesadas en los procesos para desarrollar procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico o innovación durante un periodo de tiempo bastante largo, en el que pues, se dota a estas personas de una serie de recursos e infraestructura para lograr unos objetivos que tienen que ver con la estrategia de la organización. Y esta a su vez tiene que ver con la estrategia del país, y esta a su vez tiene que ver con la pertinencia de la investigación en torno al análisis de las problemáticas propias de las comunidades o del país. Creo que este es un asunto, digamos, muy importante de ver. Diría yo que tenemos que hacer un esfuerzo por tratar de desligarnos de la burocracia o tecnocracia de la investigación para volver a la esencia, y es, digamos, el desarrollo de soluciones a problemas reales más allá de quién lo haga y del resto de cosas que pues, nos exige las plataformas institucionales digamos, del gobierno colombiano. Bien, ese es un punto de vista interesante, pero te contrapregunto bajo un supuesto. De todos modos, la interacción con pares internacionales, las posibilidades de, por ejemplo, los doctorados, que la gran mayoría pues están en el exterior, o sea, incluso la posibilidad de acceder a financiación ya no solo de Colciencia, sino de fondos en el exterior pasa, entre otras, por mirar hacia afuera. Mire, hay un caso que es importante, y es la distribución porcentual entre la inversión en ciencia y tecnología a nivel público y privado, por ejemplo, en Estados Unidos y en Colombia. Mientras en Estados Unidos la mayor, no tengo la cifra exacta, pero sé que la mayor parte de la inversión en ciencia y tecnología es una inversión privada, la inversión pública es pequeña. En Colombia la inversión pública en ciencia y tecnología es altísima y la inversión privada es pequeña. ¿A qué voy yo? A que la lógica en la que estamos jugando es que hacemos investigación para sacarle plata al Estado. Es decir, en Colombia no se hace investigación para obtener resultados que puedan ser transferibles al sector productivo o a la solución de problemas sociales reales, sino lo hacemos con el fin de sacarle plata a las fuentes y de puntuar en unas bases de datos para mejorar la reputación, digamos, del grupo de la universidad. Pues son razones distintas, pero me parece que no es estratégico. Digamos, es estratégico que tú formes un programa doctoral para desarrollar una temática pertinente para una comunidad o para una industria, para un sector en particular. Entonces, pues, siempre un doctorado en informática para toda la plataforma informática que quiere desarrollar el país. Pues muy interesante. Pero si tú lo haces así, la financiación estará en la industria. Por supuesto que internacionalmente hay financiación, pero también uno tendría que preguntarse cuál es la lógica del inversionista internacional que invierte en un proyecto. Es decir, no hay nada gratis. Si usted consigue financiación de una fuente internacional, de un organismo internacional, pues es porque hay un interés, digamos, detrás de eso, sin decir que pues esté mal. O sea, hay muchas fuentes de cooperación internacional. Yo, cuando estuve en Colciencias, trabajé en un proyecto de identificación de fuentes que era
el proyecto Mapas de Cooperación Internacional. Y pues digamos que cada uno financia lo que le interesa. Si usted mira el programa marco de la Unión Europea, pues el programa marco de la Unión Europea le establece unas temáticas en las que ellos quieren desarrollar investigación y ellos le invierten a todo lo que contribuya al desarrollo de esos temas en su estrategia geopolítica continental europea. Y venga de donde venga, de India, de Sudamérica, de África, pues lo que les contribuya al interés de ellos, pues obviamente ellos lo financiarán. Y bueno, si uno está en esa lógica, pues si tiene algo, pues hay muchas fuentes, uno debe hacer la tarea pues, de buscar los recursos, pero insisto en el punto de que uno, o sea, las empresas, las universidades no deberían investigar por jalar recursos. Digamos, eso también se logra, pero el fin no debería ser ese, sino el fin debería ser de verdad recolectar resultados. Yo qué sé, hay muchas problemáticas nuestras que al resto del mundo no le interesan. Yo qué sé, o no son muchas. Pues todo el tema por ejemplo, de nuestra universidad, del agua, del conflicto colombiano, pues hay unos temas que tenemos que solucionar nosotros. Ahora, pues, ¿por qué no invertimos en ese tipo de cosas? ¿Por qué no hacemos investigación hacia las públicas y nos corresponderá encontrar soluciones a los problemas? Y bueno, te cuento que tienes ya por ahí un club de fans. Si hay alguna pregunta, te pido que me la leas por lo que no la puedo ver. Sí, no hay lío. Aquí no, básicamente alguien que dice que estás haciendo una afirmación bastante contundente. Bueno, Héctor, pero entonces, o sea, ahí me quedé un poco, o sea, de verdad, y la internacionalización, la movilidad de saberes no genera valor en la estrategia, o sea, ¿nos desconectamos de eso totalmente? No, por supuesto que no, por supuesto que no. Nosotros pues tenemos que, digamos, usar la internacionalización para, corrijo, tendríamos que entrar a la internacionalización con una estrategia propia. Lo que creo es que no la tenemos. Entonces, cuando nosotros entramos al proceso de internacionalización de la ciencia, ¿aló? Sí. ¿Me escuchan? Sí, ahí te escucho. ¿Aló? Te decía que cuando entramos desde Colombia, desde las universidades o desde las empresas a los procesos de internacionalización, lo hacemos sin estrategia. Es decir, lo hacemos articulándonos a las estrategias que los otros han creado. Yo creo que si tuviéramos o si hiciéramos un esfuerzo más grande para desarrollar estrategia, pues claro que nos podríamos nutrir muchísimo de los procesos de internacionalización para aprovechar los recursos que en Colombia no hay, que en otros países sí. Pues por supuesto, la infraestructura tecnológica y científica, el diálogo con pares académicos que nos pueden retroalimentar en las experiencias que ellos han tenido en sus países. Pero pues siempre y cuando entráramos con una estrategia investigativa. De lo contrario, estamos siguiendo las agendas que otros han planteado. Hay esfuerzos muy interesantes, como algunos que se trataron de hacer desde, por ejemplo, en su momento, creo que no funcionó muy bien, pero la Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, la Red CITED, pues intentaba poner a hablar a los actores de los países iberoamericanos para tratar de desarrollar agendas propias. Ahí tenemos que vencer muchos problemas culturales, como por ejemplo los problemas de confianza, o mejor de desconfianza entre nosotros mismos. Pues, hoy con la tecnología es tan fácil que nos interactuemos pues, con los colegas venezolanos, brasileros, argentinos, pero a veces no es la falta de infraestructura, sino incluso los famosos celos o problemas que nos limitan, digamos, a hablar de nuestros propios problemas y solucionarlos. La internacionalización es una vía para poder encontrar pares con los cuales discutir y retroalimentar. La ciencia es dialéctica, por lo consiguiente, pues digamos, socializar a nivel internacional resultados es muy importante, pero no con el fin de, no con el, a ver, ¿cómo le digo yo?
con el fin, no con el fin de cumplir el requisito formal, sino con el fin de crear unas comunidades realmente, lo que llamaríamos comunidades de práctica en torno a temas, que son, digamos, las redes. Es que, vuelvo y te digo, digamos, un indicador que preguntan siempre en las visitas de pares o algo es, ¿a qué redes internacionales está usted vinculado? Y la gente dice una lista de cosas, ¿no? Entonces dice, no, sí, yo estoy articulado a esto y aquello y aquello y aquello. Bueno, y la qué sale pregunta de que ahí? deberíamos hacer es, ¿y qué hace usted en esa red? Sí, o sea, y ahí pues, dígame, ¿con quién está trabajando? ¿En qué proyecto? ¿Qué ha logrado? Pero pues no, yo pago una membresía a un instituto para decir que estoy vinculado a la red tal, pero, pero pues si eso no se articula, no se dinamiza en que haya una sinergia, en que fluya de allá para acá, pero también de aquí para allá cosas, pues simplemente es un indicador frío que no dice nada. En ese tema de internacionalización, en la época en que tú estabas en Colciencias, tuviste la oportunidad de conocer algo de temas que tocaban también internacionalización de ciencia ligado a pequeña y mediana empresa, ¿cierto? Sí, por ejemplo, recuerdo con el apoyo de Naciones Unidas, se apoyaban las ADEL, las Agencias de Desarrollo Económico Local, en procesos de transferencia de tecnología con algunos países. Ahí hay de todo. Por ejemplo, recuerdo, pues por ejemplo, se financiaban misiones tecnológicas. Ajá. Entonces, yo tuve siempre la sensación de que había gente que se articulaba al programa, pues con el fin de tecnológica internacional. Entonces, pues sí, articulábamos los sectores, no sé qué, nos dábamos un paseíto por Italia, conocíamos un poco de empresas y ya. Hay otras que lograron transferencias reales. Creo que supe del caso de alguna agencia que logró transferir un conocimiento sobre algún problema del ganado que habían solucionado en Cuba y pues esa buena práctica la transfirieron a una comunidad de ganaderos en Colombia y lograron mejorar el rendimiento de su población eh, pues de ganado. Eso es un Hay caso pues interesante. muchos esfuerzos, sí. Había, por ejemplo, en CITED había algo que se llamaba, creo que era Iberoeca, que era muy dirigido a empresarios. Eh, pero digamos, muchos quedaban simplemente en el contacto. Incluso, bueno, esto creo que con todo respeto se lo escuché a Ramiro, que estuvo en alguna misión, y Ramiro me contaba cómo le decían allá en Europa, oiga, pero es que estamos mamados de que vengan aquí colombianos en misión a conocer aquí, nosotros duramos 2 días mostrándole qué hacemos, cómo lo hacemos, y no pasa nada. Sí, sí, Pues no pasa eso, nada más allá de vender turismo científico, digamos turismo, pues que uno puede vender paquetes para mostrar lo que uno hace. Como eh, cuando uno va al Parque Nacional del Café le muestran el proceso del café, o como cuando usted va a Boyacá a ver cómo producen el vino en, en esta zona, pues, pero más allá de eso, pues queda un enriquecimiento personal, pero no se generan procesos de interacción. y Que yo mira creo que que, requieren, digamos, no es tanto porque la gente no quiera, es decir, la gente que participa es gente muy dinámica, con muy buenas ideas, pero faltan estructuras de desarrollo y promoción digamos, en las empresas y en las universidades. Hay un tema que veníamos analizando y era el tema, por ejemplo, de qué tanto tolero yo el fracaso en los esfuerzos, el fracaso entre comillas, en los esfuerzos de investigación. Cuando usted está en una universidad o cuando usted está en una empresa y lo contratan para que haga investigación y le piden al mes resultados y todo ese tipo de cosas, y su resultado, digamos, fracasa, pues la consecuencia es una sanción o lo botan de la empresa o algo. Y resulta que en ciencia equivocarse es el mejor camino para aprender. Entonces, esas estructuras detrás de las personas que soporten, que capitalicen el conocimiento, eso no es tan claro. Hay empresas que lo están logrando, pero son pocas. en eso que mencionas de las misiones, eh, en Chile también escuché un comentario similar relacionado con las misiones a Silicon Valley. Y pues Chile está en un tema interesante de emprendimiento
pero alguien también dijo, mire, esto no se puede convertir en turismo a Silicon Valley para creer que así vamos a generar nuevas empresas. Sí, sí, efectivamente. eh, pues bueno, digo yo, deberíamos crearlo al revés. ¿Por qué no traemos un poco de gente acá y le mostramos lo que se hace aquí? Y lo metemos dentro de nuestra estrategia de negocio, por ejemplo. Ajá. Eso sería interesante. O sea, yo qué sé, si una empresa desarrolla un esfuerzo investigativo y tiene un equipo y tiene una forma propia de hacerlo, pues una forma también de contribuir al negocio podría ser, pues véndalo, traiga gente acá y muestre qué hace y cómo lo hace. Pero para que logremos eso tendríamos que tener un modelo propio. ¿Sí? Pues, digamos, entre ir a conocer el modelo, yo que sé, el modelo español y venir a ver el mismo pero copiado en Colombia, pues yo voy directamente a la fuente que es España. Aquí hay cosas muy buenas, hay gente, hay empresas, hay universidades que están haciendo apuestas muy interesantes, estructuradas en torno a agendas y estrategias muy focalizadas y muy bien dirigidas. Sí. Yo tal vez generalizo y eso sea un error, pero simplemente es como un mecanismo para abrir la discusión en torno a la pertinencia de la investigación que estamos haciendo. Es decir, si estamos atrapados en el juego, por ejemplo, yo lo decía en una reunión de una red de editores de revistas científicas, les decía, andamos preocupados por publicar y publicar y publicar en unas revistas que nadie lee. O sea, pero lo importante no es que nadie lea. O sea, yo les decía, a mí como investigador me interesa que me lean para que me critiquen y para que entremos en un diálogo reflexivo sobre lo que yo estoy trabajando. No me interesa publicar pues simplemente por decir que publiqué y que me dan unos puntos y que en qué nivel está la revista o no está. Eso es más relevante tener una publicación no científica, es decir, no científica que llegue a un público más amplio en la que haya de verdad un diálogo directo entre lectores y escritores, a unas revistas científicas que a veces lee una comunidad muy reducida y que a veces no lee, o sea, en el sentido de que lee, pues que digamos se ojea para una revisión bibliográfica, pero no hay un análisis crítico de los contenidos de las revistas. Para que usted haga, por ejemplo, y una prueba de eso es, yo no sé dónde averiguarlo, pero analice el número de artículos de reflexión, que es otra de las categorías de artículos que se publica, a ver cuántos hay. Y artículos de reflexión son nulos, casi que no hay, porque el artículo de reflexión significa analizar la postura de otros autores y criticarla. Eso no existe, porque no hay tiempo de hacer eso. No, y de entrada, pues vuelve el tema, incluso algunas revistas restringen ese tipo de publicación, te dicen que solo reciben resultados de investigación, algunas no reciben revisiones, por ejemplo. Si usted mira la historia de la ciencia, los que estudian, hay gente que estudia todos los temas de historia de la ciencia, ciencia, tecnología, sociedad y ese tipo de cosas. Por ejemplo, las comunicaciones epistolares entre los grandes científicos, que eran eso, eran reflexión. Entonces, yo qué sé, la carta de Kepler, yo tengo algunas para estos cursos con mis estudiantes, que son una carta de Kepler al duque de no sé qué, criticándole su teoría sobre no sé qué. Uh-huh. Es que ahí estaba la riqueza de escribir eso, ¿no? Cuando no había WhatsApp, ni Facebook, ni pues tocaba así, pero se hacía. Exactamente, sí. Yo creo que a Kepler le importaba un bledo si estaba en el ranking X o Y o no sé qué. Kepler le interesaba era discutir sobre física, pues Kepler hablaba, era un astrónomo, astronómica, entonces con otra gente que le diera palo, que discutieran y llegaran a algo, ¿no? Ok, bien, ese es un tema interesante. Tú trabajaste también algo de prospectiva en el convenio Andrés Bello, ¿cierto? Y trabajamos en el marco del Programa Nacional de Prospectiva que dirigía el doctor Javier Medina de la Universidad del Valle. En este también pues, tuve la fortuna de interactuar con el doctor Francisco Mojica de la Universidad Externado, pues que es efectivamente el padre del tema en Colombia, y con otros prospectivistas. Ahí se hicieron ejercicios muy interesantes en términos de, de analizar por algunos sectores pues cómo se veía el futuro de esas zonas, era perspectiva científica y tecnológica en el país. Por ejemplo, recuerdo un
hicieron en el área de biotecnología. Los ejercicios prospectivos pues, son interesantes porque se cortó, no, ¿nos puede repetir que se cortó un momentico? Le decía que hubo ejercicios muy interesantes como por ejemplo el ejercicio que en su momento hiciera el Programa Nacional de Biotecnología, en el cual pues, se trazaron algunos elementos sobre lo que se esperaba de la biotecnología a 10 o 20 años, pero digamos que esos ejercicios en perspectiva hay que estarlos haciendo frecuentemente, digamos, cada cierto tiempo para ir ajustando los escenarios del futuro. También esos ejercicios de perspectiva, pues lo que sirven es para que los actores, digamos, en este caso de la biotecnología, pues tomen decisiones estratégicas respecto a para dónde ir en el desarrollo de estos temas. Yo no tengo pues, la información de si, por ejemplo, esos actores habrán tomado decisiones estratégicas para avanzar en el desarrollo del tema en el país. Pero digamos, pues esos ejercicios habían sido muy interesantes desde la perspectiva de identificar con expertos ese tipo de tesis y ubicarlas de cara a una agenda propia que permitiera construir ese futuro. Te preguntaba eso porque pues, precisamente estamos hablando hoy de estrategia y entonces el tema de la prospectiva toca y lo veía y lo conecto con otra. Yo les hablé hace un momento sobre el modelo de Rodolfo Viasca de diagnóstico competitivo, que tú también lo trabajaste en la tesis de maestría y, y lo conecto un poco con lo de prospectiva y esa planeación de largo plazo por dos cosas. De una parte, Héctor, ¿qué tanto sentido o qué significado tiene trazarse unos planes a 10, 20, 30 años? Yo me acuerdo que incluso cuando estuvo de moda la prospectiva, a alguien le dio por hacer una cosa de, así será Bogotá dentro de 50 años. Y yo decía, bueno, es que cuando los temas se ponen de moda, como que también caemos en cierto cliché de decir, bueno, vamos a ver, o sea, si a duras penas podemos pensar en esta ciudad dentro de 8 días, el ejercicio de pensarla en 5 o 10 años uno lo ve interesante porque pues ve uno que de alguna manera de todos modos tiene cosas que puede controlar y construir, pero pensarse una ciudad a 50 años o pensarse una empresa, te diría que hoy por hoy pensarse en una empresa dentro de 10 años y tiene significado. Pues hombre, mira, esta semana escuchaba una noticia que en Deutsche Welle que estaban diciendo que la multinacional japonesa Toshiba, que es líder en la fabricación de las tarjetas electrónicas para los computadores, eh, está al borde de la quiebra. Acabó de vender su división de electrodomésticos a una empresa china, acaba de vender un poco de vainas, está echando gente. Bueno, Toshiba, imagínense, semejante empresa, uno de los grandes íconos de la industria japonesa. La perspectiva tiene algo muy bello y es que es de la escuela voluntarista, es decir, plantea su esencia plantea que el futuro se puede construir y que no estamos condenados a vivir una prolongación del pasado como lo planteaban los métodos de pronóstico de la escuela norteamericana. Desde ese punto de vista, la perspectiva arroja luces sobre qué tipo de decisiones estratégicas podemos tomar para cambiar el futuro. Sin embargo, nosotros los occidentales, digo yo, bueno, no sé, los colombianos, latinoamericanos, somos muy dados a hacer unos ejercicios de planeación muy exhaustivos, en los que nos demoramos mucho tiempo y a los que le metemos mucha precisión, por decirlo así. Que luego no leemos. Pero en la otra fase, que es la ejecución de la planeación,
pues ahí nos quedamos cortos, porque cuando vamos a comenzar a ejecutar el plan, se nos ocurre reajustar el plan, entonces es una segunda versión del plan, y entonces somos excelentes planeadores, pero poco ejecutores. Eh, Así como comencé hablando digamos, un poco de la trampa de la ciencia burocrática, pues la planeación creo que pasa lo mismo, es decir, claro, la planeación es muy importante porque lo que nos muestra es luces sobre el camino futuro, es decir, esto puede pasar, pero lo importante de la planeación no es saber qué va a pasar, sino es las decisiones que tú puedas tomar sobre lo que va a pasar y las decisiones que tomes hoy, ¿cierto? Por eso les decía, de ese ejercicio de biotecnología, bueno, no tengo argumentos porque yo no he seguido el tema, pero la pregunta es, ¿qué han hecho los actores del sector de la biotecnología para andar ese camino de ese programa estratégico, de ese programa prospectivo, de ese estudio prospectivo que se hizo sobre biotecnología? Yo no sé si la respuesta sea mucho o nada o poco, pero lo interesante no es planear. Y es más, una planeación muy perfecta, muy larga, en el mercado no sirve para nada. Es mejor una planeación, lo que voy a decir es atrevido y me van a regañar allá, pero es mejor una planeación más regularcita, pero que esté más rápido y que sea más rápidamente ejecutable. Sí, porque de hecho aquí en las preguntas y en los comentarios del chat, varias personas nos han hecho una mención conectando con el tema anterior de internacionalización, de publicaciones y eso. Eh, es que la universidad define estrategias y cosas, pero resulta que el decano, que es un punto intermedio de ejecución, no las aplica. En las empresas, pues más o menos pasa lo mismo. Entonces, la empresa define una misión, una visión y unos objetivos estratégicos y unas cosas, y a veces los temas se enredan porque entre la persona que maneja mercadeo y la que maneja producción no son capaces de ponerse de acuerdo. ¿Mm? Entonces, como que hemos hablado en esta sesión de estrategia y pues voy viendo en cierta forma que la conclusión es que yo, antes de iniciar esta sesión y antes de iniciar buena parte o en general en las reflexiones recientes sobre este tema, una cosa que veíamos es que eh, a las organizaciones les falta mucho en términos de estrategia. ¿Mm? Y muchas empresas nos lo reconocen, nos dicen, no, aquí planeación, eso no hacemos. Eh, planeación que se diga planeación, nos decía, no. Ahí vamos viendo qué hay que hacer esta semana y vamos resolviendo los chicharrones tal cual se van presentando. Eh, de alguna manera, un poco en el diálogo contigo, lo que vemos es que no sé, me entra la duda si efectivamente es que no hacemos planeación o no la hacemos completa. Es decir, nos quedamos con el documento grueso y bonito y bien escrito, o nos quedamos con la misión, visión en un cartel pegado en la pared, y luego a la hora de bajar eso para concretarlo, además en temas de I más D más I, porque es que, digamos, el tema no es solo definirlo en términos de operación o de cosas como de la rutina, sino que se supone que la investigación y desarrollo le aporta la novedad a la organización. Y pues yo creo que hay ambos casos, o sea, hay desde organizaciones que, digamos, su ejercicio de planeación es muy precario en términos de, pues, casi que pues sobrevivir el día a día, pero a pesar de eso son organizaciones que uno se sorprende, son organizaciones rentables, generan dividendos para sus propietarios, para salarios para los empleados, etcétera. Hay otras que tienen viven en procesos de planeación permanente, es decir, y muy documental. Es un plan tras otro plan, tras otro plan. Hablaba estos días con alguien que yo soy ingeniero industrial y le decía que a veces como que se nos van a la mano en los temas de ingeniería industrial y entonces como que hacemos una mano de procesos y de cosas que son la aterrización de la planeación que como que no dejan fluir las cosas en las organizaciones, sino que como que las traban.
Le voy a poner un ejemplo, yo no sé, ¿están en la distrital? No, yo estoy desde la oficina de Team Ingeniería y pues los Ah, ok. participantes están en cada uno en su, en su ciudad o en su Ah, bueno. locación. Bueno, con todo respeto, estuve en una conferencia en Igual aquí se Universidad habla de todo Distrital el mundo, donde... pero no se le sostiene a nadie. Ah, bueno, me disculpan en todo caso lo que voy a atreverme a decir. Estuve en una conferencia en la Universidad Distrital donde las personas del centro de investigación presentaban toda la infraestructura para investigación. Yo quedé asombrado porque tiene una infraestructura espectacular. Es decir, unas bases, unas redes de comunicación para investigación muy desarrolladas, unas plataformas, es decir, una cantidad de recursos. Entonces yo salí de esa conferencia y dije, no, pues, o sea, excelente, o sea, tienen de todo. Y me encontré con una amiga mía, docente de allá, y me la encontré y le dije, oye, te felicito, yo no sabía que la distrital tuviera todo lo que acabo de escuchar que tiene. Y ella me dijo, sí, el problema es que nosotros no sabemos cómo acceder a eso, entonces nunca lo hacemos. Creo que la estrategia pasa también por un fenómeno cultural nuevamente que tiene que ver con dos cosas, como con la cultura de las organizaciones, pero la cultura está muy permeada también por el liderazgo que se da dentro de las organizaciones. El liderazgo puede caer en el esquema burocrático que he venido mencionando, en el cual el liderazgo está hacia presionar el logro de unos resultados cuantitativos para mostrarle al mercado o para mostrarle al ministerio o al regulador. Pero hay otros casos en los que hay un liderazgo enfocado hacia la generación de conocimiento como ventaja competitiva para las organizaciones. Eh, Caracol Televisión decidió apostarle a financiar la película del señor Ciro Guerra, que estuvo nominada a los Oscars. Pero hay una estrategia de fondo muy fuerte, es decir, apostarle a hacer un cine alternativo, diferente, no es el cine tradicional, digamos, que existiera una apuesta nueva, todo ese rollo, y apostarse a embarcarse en ese proyecto con una estrategia de comercialización muy fuerte, que era pues sí vender la película y moverla en los círculos en que toca hacerlo. Pero yo creo que hay claramente una estrategia diseñada de Caracol, pues de entrar a ese mercado como un productor, un agente de alto impacto en ese mercado. Uh-huh. Si fuera por la lógica comercial, entonces, que es la que impera en las empresas, pues no había que hacer el abrazo de la serpiente, sino que había que hacer era... Otro reality. El carro... No, pues los que hablas de diciembre, ¿cómo es? Bueno, las de Dago García y... Que de hecho Dago... Trompetero y eso, pues son... O sea, en términos de mercado... Eso funciona. Pero en términos de impacto, pues no. Pero claro, apostarle a cosas raras, desestructurar, no es fácil. Muchos líderes no lo entienden. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, usted ve la obsesión en las universidades al controlar el tiempo de los investigadores, el tiempo y la ubicación. Bueno, ¿y dónde está, profesor? Y muéstreme que estuvo 5 horas aquí en su escritorio trabajando en investigación. Eso va contra cualquier lógica de gestión del conocimiento. Yo hago un ejercicio con mis estudiantes que siempre les pregunto que en qué lugar del día son más creativos. Y en un 90% me responden cosas como en la ducha, en el bus, cuando me estoy durmiendo, etc. En el bar. Pero en el bar, cuando hablo con mis amigos sobre los temas que me gustan, pero queremos aislar a la gente allá detrás de un computador y tenerlo ahí sentado mucho tiempo. Por aquí nos hacen un aporte de Bernardo desde Medellín nos hace un aporte y dice que las organizaciones deberían tener un staff para ejecutar y otro para pensar. Wow, pues eso es muy taylorista. Recuerde que Taylor decía que había unos que pensaban y otros que hacían. Yo me iría por la creencia de que todos somos capaces de pensar y de hacer, pero siempre y cuando tengamos libertad para hacerlo. ¿Y cómo ayuda un consultor ahí? Yo creo que un consultor es la mirada externa que ve este tipo de cosas
que usted que está dentro de la organización no puede ver por estar abrumado con la carga operativa y toda esta burocracia que usted tiene que atender. El consultor es la mirada externa. El consultor además es el que puede hacerle ver si esa estrategia que usted gastó tanta plata y tanto tiempo haciendo, ¿verdad? Si la está recorriendo. Porque mi hipótesis es que hacemos unos planes espectaculares, pero la ejecución, pues nada. Comenzando por el gobierno nacional. En temas de ciencia y tecnología, digo yo, en el resto, pues bueno, no sé. Mejor no nos extendemos. Bien. No, Héctor, muy interesante. Creo que ahí has contribuido con temas valiosos y ahí. Quiero pasar a otro tema y voy a dar ahí como un salto de pulga, pero seguimos hablando de estrategia. Pero que nos compartas un poco del trabajo que hiciste a nivel de maestría, un poco en estos conceptos de broker de tecnologías y un poco esta visión de, de esas nuevas formas, por llamarlo, yo lo llamaría, bueno, no sé qué tan nuevas formas, puede ser un poco audaz el término, pero unas formas que van surgiendo en términos de hacer consultoría alterna en temas de innovación. Digamos, eso que dijiste ahorita, el consultor que es esa mirada externa que ayuda a orientar, está bien, digamos, el esquema típico de hacer consultoría, pero pues un poco en el contexto de modelos de innovación abierta, modelos de acceso abierto, un poco en esas necesidades que son recurrentemente mencionadas de tender puentes entre la industria y la academia y los actores del sistema de innovación, van surgiendo ahí esos conceptos como por ejemplo el del broker de tecnología. Entonces quisiera que primero un poco nos contaras el trabajo que hiciste en tu maestría y un poco qué aprendizajes podemos extraer de ahí en esa, digamos, visión alterna. Yo les mencionaba hace un rato a los compañeros, a los participantes, que de alguna manera el rol del consultor adquiere diversos significados en la medida en que ayuda a identificar requerimientos de producto, ayuda a formular proyectos, eventualmente ayuda con temas de vigilancia tecnológica, también trabaja temas de propiedad intelectual. En mucho suele pasar que a uno como consultor en innovación terminan pidiéndole cosas que uno no hace, pero como el cliente confía, normalmente también le pide que se acerque a hacer temas de pronto de mercadeo, diseño publicitario, diseño gráfico, como cositas de esas van surgiendo ahí. Y un tema clave que está todavía por desarrollar acá es el tema de los brokers de tecnología como medios para promover la transferencia de conocimiento. Bueno, digamos el estudio que yo hice pues estaba enfocado en el análisis del broker como una industria en Colombia, a partir del caso de TIN, que es la empresa de Ramiro. Pues digamos que hay varias cosas que yo pudiera concluir de ese estudio. En primer lugar, pues el broker es un articulador entre ofertas y demandas, pero juega con una variable que es muy importante para los gerentes y es el tiempo. Es decir, alguien se preguntaría, pues lo que el consultor me ofrece, yo lo podría hacer en la empresa. Y efectivamente eso es cierto, pero el problema es que desarrollar la capacidad de hacerlo le va a costar mucho tiempo y le va a costar mucho dinero. Y uno supondría que el broker tiene la infraestructura y la capacidad para hacer esas articulaciones de una forma más ágil y más efectiva. Entonces yo como empresa acudo a un consultor o a un broker cuando tengo una necesidad concreta porque sé que ese broker me va a conseguir la mejor solución, de pronto, o sea, mejor, la más óptima, no necesariamente la mejor, rápido, o sea, en términos de, yo no puedo esperar 10 años a que me dé una solución teórica, no, yo necesito, puede que no sea la ideal, pero deme una solución que me sirva ya, buena, y además el broker tiene el criterio de poder
digamos, comparar las distintas alternativas rápidamente y decirme cuál es la mejor para mí, porque puede haber una mejor para otro tipo de empresas, pero para mí la mejor opción puede ser esta. Eso también Héctor, tiene que ver como en todos, ¿sí? devolvámonos un poquito ahí, Héctor, al concepto de broker de tecnología y de pronto, pues, Ajá. ¿cómo lo...? Bueno, el broker es, el broker, yo lo explico, pues, esa palabra broker viene del argot financiero en el cual se habla del broker de inversión. El broker de inversión es un intermediario entre los agentes de un mercado de valores, y lo que hace un broker es orientar a los inversionistas sobre dónde poner su plata, porque él conoce el mercado. Entonces, dependiendo los volúmenes de dinero, dependiendo el perfil del inversionista, pues le ubica la mejor alternativa o le ofrece las mejores alternativas de inversión para que el inversionista tome la mejor decisión. Hay otro que se conoce mucho, es el broker inmobiliario. Por ejemplo, pues cuando una persona quiere comprar una casa, pues acude a un broker inmobiliario y le dice, mire, yo quiero una casa de este tipo y tengo tanta plata. Ese broker, con ese requerimiento, como conoce el mercado, rápidamente le busca y le dice, mire, de acuerdo a sus intereses y al capital que usted tiene, las mejores alternativas inmobiliarias que le ofrezco son estas, estas y estas. Y uno le hace caso al broker, es decir, uno dice, bueno, pues si este tipo que conoce el mercado me dice que el mejor barrio donde puedo comprar mi vivienda es este, pues yo lo compro ahí, ¿cierto? Ahora, yo podría comprar mi vivienda sin un broker, pero tengo más riesgo y me voy a demorar más en la búsqueda, porque yo tengo que hacer un estudio del mercado, no sé qué, y yo no tengo criterio desarrollado para decir esta es mejor que esta otra. El broker sí. Y a eso vuelvo, que era lo que quería decir respecto al broker de tecnología. Como en todos los consultores, el principal activo de un broker es la confianza que genere en sus clientes, por decirlo así. Entonces, ese es un tema complicado. Digamos, en el estudio que hicimos, había cosas como esta, digamos, nos decían, nos decían que, por ejemplo, un pyme metalmecánico que opera en producción, digamos, opera el día a día de una empresa pequeña de producción con todo su afán, pues no le genera mucha confianza cuando llega un consultor que es muy teórico, que tiene una super oficina, que es muy elegante y tal, pero que como que no me genera confianza porque yo lo veo como muy lejano a mi realidad. Entonces, claro, ¿cómo genero confianza? La confianza me lleva a generar recompra. Es decir, si yo me vuelvo su broker de inversión, siempre que usted tenga plata va a acudir a mí para que yo le oriente dónde ponerla. Siempre que usted tenga una necesidad tecnológica, desarrollo científico tecnológico, los brokers tecnológicos deberán haber desarrollado esa confianza para que diga, o sea, usted no lo piense y diga, dentro de las distintas ofertas yo me voy a ciegas por trabajar con este broker, ¿cierto? Lograr eso, pues es complicado. Hicimos un barrido con algunos estudiantes sobre la oferta de algunas empresas que trabajan en estos temas y usted encuentra, pues, desde cosas muy buenas, desde empresas que van al mercado digamos, con la tradición de las personas que la conforman, hasta otras empresas que hacen otras ofertas distintísimas. A mí nunca se me olvidará la página web de Catarsis, eh, que es una compañía de consultoría en gestión tecnológica de la innovación, que usted abre esa página y respira innovación. Es decir, a mí me genera toda la confianza del mundo. Cuando yo quiero contratar a un consultor en gestión tecnológica de la innovación, yo espero que el tipo tenga mucha tecnología y mucha innovación. Esa página de Catarsis muestra un modo, o sea, como es desestructurada en el sentido de que no es lo tradicional, sino que tenía unos lemas como, por ejemplo, si tiene ideas, venga y aquí se las desordenamos, somos no sé qué, es decir, un planteamiento supremamente retador que genera confianza. Habrá que ver, ya en el desarrollo de las consultorías sí sigue siendo así, pero digamos, una cosa clave en un broker es generar confianza para que sus clientes confíen
precisamente en él. Es decir, yo no me pongo a... Es más o menos lo que pasa con las certificaciones de calidad. Si un producto tiene una certificación de calidad, yo no me pongo a estudiar a ver si sí es bueno o no, sino que yo confío en, ¿cierto? Lo mismo pasaría en este tema del brokering tecnológico de conectar oferta y demanda, pero juega un papel muy clave el tiempo. Es decir, que se puede hacer rápido y bien. Para contextualizar un poco más este tema, digamos, en la necesidad de conectar universidad-empresa y de tender esos lazos y de generar transferencia, en el mundo se han desarrollado algunos esquemas que normalmente se expresan en portales web, donde tú puedes encontrar un collage de ofertas tecnológicas desarrolladas por investigadores en cosas súper complejas. Algunos de esos portales, por ejemplo, son Innocentive o Nine Sigma. Aquí a nivel local creo que algunas entidades han desarrollado más que servicios en específico, ejercicios puntuales. Eh, y un poco ahí conectando también la promoción desde la política de la creación de las oficinas de transferencia de resultados de investigación, las OTRIs. Eh, en general todo eso se enmarca en ese concepto de brokering, de tecnología, un poco el agente que coge un portafolio de tecnologías descritas y las va llevando digamos, entre su maletín, ofertándolas, buscándoles cliente para que esas tecnologías sean adquiridas o sean apropiadas por un agente externo. Entonces, eh, ¿por qué lo traemos a colación? Porque decíamos un poco que parte de la estrategia es yo con qué actores me interrelaciono de mi sistema de innovación. Y les mencionaba al principio esta mañana que el ejercicio del consultor tiene mucho que ver con movilizar voluntades y con ser la araña que teje la red entre los diferentes actores de innovación. Entonces, de ahí todo este concepto que puede que no sé qué tan difundido o qué tan de moda o poco de moda está el concepto de broker de tecnología o si se va a poner o si va a adquirir otra acepción, pero sí es importante que como consultores lo reconozcamos uno y dos, que incluso miremos que, porque eso sí lo veíamos en un estudio tal vez en la Unión Europea, que buena parte de las consultoras en gestión de innovación estaban migrando a volverse brokers de tecnología. Es decir, sí, digamos, lo estratégico, los estudios de prospectiva y algunos servicios y los servicios desagregados seguían funcionando, pero buena parte de las consultoras por lo menos a nivel de la Unión Europea, creo, se estaban convirtiendo en ese concepto de broker. Es decir, yo ya no solo soy el consultor que describe Héctor, que va y visita las empresas dando orientaciones más como al margen de lo que la organización hace, es decir, sí va, mira, eh, da su orientación, indica qué debía hacer, pero no se mete en el cuento. Y en esa lógica, digamos, está cambiando más hacia un consultor que se involucra y que sobre todo en la lógica de involucrarse eh, le tiene, entre comillas, la solución ya fabricada a quien la demanda. Por un lado, y en el lado de las universidades, pues también, digamos, recoge el portafolio de todas esas cosas que las universidades tienen guardadas entre comillas, anaqueles, en sus bibliotecas, en sus group LAC y todo eso, y sale a buscarles cliente. Cliente, entre comillas, o sea, es una institución receptora, un transferente. ¿Qué más encontramos? Dime. Perdóneme por seguir con mis ejemplos, pero mire, el mejor ejemplo es el de el manager de fútbol. Es decir, el manager de fútbol lo que hace es tratar de monitorear una serie de semilleros de fútbol, escuelitas de fútbol con niños de edad temprana,
muchos niños jugando y se fijan algunos que pueden tener algún interés a futuro. Lo que hace de alguna forma es cultivarlo durante un tiempo y luego tratar de buscarle el mejor mercado a ese futbolista y ganarse una comisión muy importante por esas transacciones. Eh, Creo que pues obviamente en el brokering de tecnología pasa lo mismo, pero creo que estamos fallando en algo y es en que pareciera que el concepto, eh, es decir, estamos llegando al producto cuando el producto ya está terminado. Y eso es un error. Eso es como que usted, de manager de fútbol, llegue a negociar al jugador cuando el jugador ya está jugando en primera liga. No, creo que hay que tratar de ubicar los prospectos de resultados interesantes. Es decir, no llegue al final del proceso cuando ya el señor tiene el resultado, sino llegue al comienzo cuando el señor está iniciando algo que parece interesante y que es posible que va a dar muchos frutos. Porque en ese momento primero es más barato y en segundo lugar es el momento en el cual usted como broker puede entrar a ayudarle para potencializar eso que va a ser muy grande. Cuando llegamos al final, tal vez ya la cosa está comprada, está madurada y pues no se ve, digamos, tan bien. Ahora, ¿cuál es el mejor broker? Pues el que logre poner mejor al muchacho. Pero, insisto, tiene una restricción gravísima y es el tiempo. Si yo me quedo con Falcao guardado, bueno, Falcao, el que usted quiera, Ronaldo, guardado mucho tiempo porque es una joya y no lo quiero vender y no lo quiero usar, pues el pelado se envejeció y ya el fútbol no compra a un jugador que está viejo. Es decir, En es tecnología es mejor que usted peor. ponga un jugador, En, es mejor que en- usted ponga un jugador en un mercado, puede que no sea el Real Madrid ni el Barça, pero que póngalo a jugar, yo que sé, en Boca Juniors, para que haga algo, a que usted se lo reserve ahí en las inferiores de Santa Fe esperando a ver qué, porque es que es el futuro Maradona y pasó el tiempo y ya no hay nada que hacer. y esa discusión que planteas, llevándola a otro plano, y la tuvimos con una empresaria del sector de biotecnología, porque ella nos decía, es que yo no voy a pensar en el mercado de Colombia porque es que es tan insignificante que, que entonces yo para qué, o sea, si yo hago un esfuerzo de investigación para un mercado como el colombiano, no, yo tengo que pensar para el mercado mundial cuáles son los drivers del mercado mundial y con base en eso entonces yo defino mi estrategia de I+D. Y yo le decía, bueno, eso está muy bien, o sea, ¿cómo se comportan tus ventas actualmente? No, 85% es mercado colombiano y 15% es de exportación. Y yo le decía, pues digamos que dentro de una estrategia puede ser interesante, eh, pero creo que estás perdiendo una ventana de oportunidades gigantesca, entre otras por un detalle, y es que conecto con lo que tú decías. Pensar en ese mercado global le implicaba apostarle a patentes. O sea, la estrategia para competir en biotecnología a nivel global es tener patentes en la oficina de patentes norteamericana y en la oficina europea. ¿Por qué? Sí. Porque ahí ya, sin esas patentes, pues no tengo ventaja. Pensar en el mercado colombiano se puede trabajar con temas de secreto industrial, con formulaciones que no requieren, ¿verdad? Sí, el mercado es más pequeño, pero también las, los desarrollos no requieren tanta madurez y sobre todo madurez en términos de eso, de los resultados de investigación, de las patentes y cosas de eso. Porque un poco conectando con el ejemplo que tú dices es, de alguna manera, el trabajo del consultor, del gestor de innovación, no es ir a preguntarle al investigador cuántas patentes tiene, sino mirar un poco más atrás qué proyectos está haciendo, qué ideas incluso tiene de investigar y decirle, oiga, ¿sabe qué? Madure eso porque hay señales del mercado que dicen que eso que usted como que tiene idea
va a tener oportunidad en un futuro o de pronto decirle, oiga, ¿sabe qué? Usted que tiene eso ya como medianamente desarrollado, apúrele y llégueme a un prototipo porque ya le tengo el cliente para allá. ¿Mm? No me hable de patentes, no me hable de cosas de esas que se demoran mucho tiempo, sino hablemos de lo concreto y de las cosas que podemos Pero es que, transferir. ojo, ¿Mm? Señor, en el caso que usted está, en el caso que usted está mencionando, el, 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 el jugador de fútbol quiere a la vez ser el manager y eso no funciona. Es decir, el investigador quiere a la vez ser el manager el y no broker. tiene confianza, que es por no, la señora que te dice que tiene una super cosa pero que no la quiere lanzar. Eh, Justamente lo que ella necesita es un broker, un consultor que le diga, ¿sabe qué vende un consultor, compañeros? Un consultor vende tranquilidad. Eso es lo que vende un consultor. Entonces, lo que necesita, señora, es alguien que con un criterio y con que le genere confianza le diga, mire, lo que usted tiene que hacer con el producto es esto. ¿Sí? Yo creo que tú dices, la mejor opción es que se quede en el mercado local y madure eso antes de ir al mercado extranjero. Bueno, puede ser una opción. Pero esa señora tiene estrés porque no sabe qué hacer con eso. Yo tengo un hijo y como que juega fútbol bonito, pero yo no sé qué hacer, si será que lo mando a Santa Fe, a Millonarios, lo mando para Argentina. Si hubiera alguien externo que viniera y me vendiera la tranquilidad de decir, mire, la mejor opción es que lo mande para Argentina a la escuela tal, yo quedo tranquilo, porque tengo confianza. De pronto se equivoca, pero no importa, él lo que me vendió fue confianza, me vendió tranquilidad. Me hizo, por lo menos me hizo, sí, me ha sido la mejor. No sé si me hago entender un poco eh, en ese sentido. ¿Aló? Sí, sí, creo que es interesante lo que planteas y creo que, porque vuelve el tema, ¿no? Entonces, eh, las, bajar la estrategia de la organización a un conjunto de acciones mucho más operativas pasa por hacerse una pregunta que tiene que ver es, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Usted me dice, queremos que la universidad tenga más patentes. Listo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Ahí se naufraga mucho. En el caso de la empresa, queremos ampliar la participación en el mercado. Ok, ¿cómo lo hacemos? Es donde normalmente se dan también muchos palos de ciego, ¿no? Y el rol del consultor, si te interpreto bien, Héctor, es el consultor te ayuda a dirimir esa incertidumbre del cómo lo hacemos y te muestra opciones, no necesariamente te muestra o te escoge un camino, pero te puede mostrar riesgos y oportunidades de coger por diferentes caminos. Y en esa medida, además, el ejercicio del broker es, si usted va por este camino, yo le tengo estas tecnologías que lo pueden llevar allá. Pero si usted decide tomar por este otro camino, también le tengo otras tecnologías o le tengo este grupo de investigación de esta universidad que lo puede ayudar en en esa vía, ¿cierto? No sé si interpreto bien un poco. Sí, así es. Mire, insisto con mis ejemplos. Cuando yo voy a comprar un carro nuevo, yo puedo ir a visitar los concesionarios yo solo, pero yo no lo hago. Yo siempre voy con mi hermano, que es ingeniero mecánico y ha tenido muchos carros y conoce de carros. Y yo escucho mucho lo que él me dice. Entonces vamos y miramos un carro, miramos otro. Es más, él a veces me dice, vayamos al concesionario tal que tiene el mejor modelo. Y al final yo le digo, ¿quién toma la decisión sobre la compra del carro? ¿Mi hermano o yo? La tomo yo. ¿Y quién asume la responsabilidad sobre la toma de decisión? La asumo yo. Pero, ¿qué tengo en cuenta para comprar el carro? Lo que me dice mi hermano. ¿Cierto? Es posible que después de que yo haya comprado el carro, llegue otro amigo y me diga, ese carro que usted compró es malo, usted debe haber comprado este otro. Eso simplemente me va a poner en duda mi confianza sobre el consultor, de pronto,
¿cierto? Le pasó a Fernán Martínez cuando era manager de Juanes, pues lo posicionó y tal. En un momento dado Juanes dijo, oiga, pues ya la confianza que tengo en usted no es la misma, yo cambio de manager y me voy para otro. Lo cual no significa que el trabajo que Fernán Martínez hizo con Juanes ha sido malo, para nada. Pero fue su consejero, es decir, yo lo escuché. En términos de ciencia es lo mismo, es decir, bueno, lo que pasa es que el planteamiento, por ejemplo, de que yo como universidad quiero tener muchas patentes, para mí es absurdo, o sea, eso no es estratégico. Tener patentes... Pero supongamos que eso la universidad lo definió y es su objetivo. Volvemos a lo mismo. ¿Sí? Bueno, ¿Tú consideras que no debería ser así? Pero si la universidad lo decide... O sea, la universidad debería decir, por ejemplo, cosas como voy a volverme un referente en ciencia de materiales aplicados a la industria médica. Que fruto de eso salgan patentes es otra cosa, pero sí. Ahora, entonces, ¿a quién acudo? ¿A quién acudo? Pues acudo a alguien a un broker que conoce mucho de ese tema para que me diga, me oriente decisiones de compra o de venta. Pues yo quiero comprar tecnología, pues bueno, venga, ayúdeme, ¿cuál es la mejor opción? Y este broker hará una intervención y me dirá, mire, cuando usted quiere comprar tecnología, de todos los oferentes, la mejor opción es esta para su caso, por la financiación que le da, por los alcances que quiere, etcétera. Cuando usted quiere vender lo mismo, ¿cierto? Entonces, pues yo tengo, oiga, logramos un desarrollo maravilloso, una innovación de producto, por ejemplo, y está genial, pero tengo mucha gente, o sea, es decir, mire, esto, ¿saben qué caso lo vi? Creo que era alguien que desarrollaba software. Hizo un aplicativo muy bueno, no sé qué, y le llegó una oferta de un grande, o sea, logró algo muy importante en emprendimiento, que es lograr la atención de alguien más grande. Entonces alguien más grande lo cogió y le dijo, señor, me interesa lo que usted hizo, se lo compro para ponerle mi marca y trabajarlo. La gran pregunta de ese emprendedor y desarrollador tecnológico es, ¿le vendo esto a esta empresa o no? Si se lo vendo, ¿a qué precio se lo vendo? ¿En qué condiciones se lo vendo? ¿Cómo es la negociación en términos, por ejemplo, contractuales? ¿Le cedo todos los derechos o le pido una participación sobre la utilidad futura que pueda dar de eso? Entonces usted tiene a una empresa grande que tiene un staff de abogados, de expertos en propiedad intelectual, peleando contra un desarrollador chiquito que está perdido en el limbo. A ese desarrollador chiquito le serviría mucho tener un consultor o un broker que le dijera, venga, yo lo respaldo en esa negociación, yo le digo cómo podemos negociar con un grande, y es más, de pronto le digo qué otras alternativas tiene, porque es que ese fue uno que llegó a golpearle a la puerta, pero de pronto podemos lograr que otras empresas se interesen y hacer de lo que usted tenga su. Bueno, eso no lo sabe el investigador, no tiene por qué saberlo, no es su interés, pero eso sí lo sabe el broker. El broker sí sabe que si hay algo interesante y que si alguien se interesó, yo puedo estratégicamente lograr que 7 empresas más también se interesen y por consiguiente haya una puja y el precio suba y las opciones de negociación para mi cliente sean mejores. Y por supuesto ganar comisión por eso. Que justamente el ejemplo o el comentario que planteas nos lo planteaban en un centro de investigación aquí en Bogotá. Ellos están metidos ahí en un tema y parece que lograron desarrollar un tema muy interesante en vacunas. Vacunas Sí. contra leishmaniasis, me excusan si no la pronuncio bien. Y ellos me decían, ¿yo cómo hago para negociar esta primera tecnología que logré? Y básicamente después del diálogo, la conclusión fue, hagas lo que hagas, los que están metidos en ese negocio son mucho más expertos que tú. Podrías contratar a alguien, pero normalmente siempre te van a dar en la cabeza en la primera negociación, entre comillas. Pero ya arrancas. Ajá. Y de alguna manera también es el trabajo del consultor en esto es como que, yo decía, movilizar voluntades y una voluntad que hay que movilizar es la voluntad de arriesgar. Aquí nos hacían una acotación, creo que era Bernardo, que nos decía, es que
Los investigadores quieren que con la primera transferencia de tecnología que hagan, sacarla del estadio y hacer un hit y seguramente hacer negocios de cientos o miles de millones de pesos y resulta que no hay tal. Eh, a veces hay es que empezar a concretar cositas pequeñas o cositas grandes, pero incluso sin el mucho afán de cuánto se va a ganar el otro, si perdió, gané, sino más bien pensar en que ya logré hacer esta acción de transferencia y ahora viene la siguiente y la siguiente y la siguiente y volver esto como un ejercicio más continuo, ¿no? Sí, pero digamos que el desarrollador lo que busca es tener un negocio concreto. Es decir, el broker tiene que ofrecerle algún negocio, así no sea el maravilloso, pero un negocio. Es decir, si yo logré algo y mi broker me consiguió un negocio, yo quedé contento y voy a quedar entusiasmado para hacer más cosas para que mi broker me siga consiguiendo negocios. Si no se logra eso, se pierde confianza. Digamos, una crítica que yo le hago a estos portales como Innocenti o algo, pues es que a veces hay, por ejemplo, ofertas de requerimientos sueltas que puede pasar muchísimo tiempo y nadie nunca le envía una solución. O al revés, yo pongo una solución y nunca nadie me la compra. Entonces eso genera una frustración y yo simplemente lo que hago es asustarme del negocio. O sea, esto no funciona, yo no voy a asegurar esto. Pero si mi broker me consigue un negocio, así sea regular, me genera confianza. Me pone a pensar, ¿no? Y además Sí. me trae señales de qué interés hay sobre las investigaciones que estoy haciendo. Pero quería volver a algo que comentaste porque Yo más allá. operativamente sería, no sé si tienes o algún aporte que nos puedas ampliar sobre ese tema de no solo quedarme mirando la universidad cuántas patentes tiene o el centro de investigación cuántas patentes tiene o incluso la empresa, porque es que esto también es cuáles son las tecnologías que la empresa tiene ya listas para salir a venderlas, sino como hacer una mirada sobre las capacidades institucionales que tiene sea el grupo de investigación, o sea el centro, o sea la empresa, las capacidades en I+D que se puedan conectar con demandas futuras del mercado. Venga, y ahí tienes algo de cómo se hace eso. Pues yo creo que, digamos, eso es importante, pero creo que hay que trabajar la construcción de confianza con el cliente antes. Es decir, hay consultores que se quedan en hacerle estudios a la empresa, a las empresas. Miren, si usted lo vi en un caso concreto. Había una empresa metalmecánica X y para mejorar el desempeño de su proceso desarrolló una modificación en una máquina que permitía mayor rendimiento. Un broker se dio cuenta de que eso había pasado y de que esa misma máquina modificada se podía comercializar en toda la industria de ese sector. Entonces fue y le dijo a ese señor, podemos vender esto a otras empresas. Y el señor pues no era de su core de negocio, pero este señor le dijo, pues bueno, usted lo puede hacer. Y efectivamente logró vender algunas de esas máquinas a otras empresas y llevarle plata a esa empresa. Eso le generó confianza y digamos que eso hizo que lo llamara muchas veces más en el futuro para otras cosas. Porque es un negocio concreto. Es decir, a lo que yo quiero apuntar es a que a veces nos quedamos en lo macro, por ejemplo en eso, hagamos el diagnóstico tecnológico de la organización y a veces el flujo de caja para el consultor tenemos que moverlo con cosas chiquitas, es decir, yo le vendí una solución, listo, no le cambié toda la empresa, pero le generé un negocio chiquito y eso generó confianza. Y a partir de eso, ¿aló? Sí, te escucho, te escuchamos. A partir de eso es posible que en el futuro me contrate para cosas más largas, digamos así. Pero pues, digamos, si yo llego con el paquete grande, pero sin que el empresario vea algo concreto, pues es difícil. ¿Sí? Y vuelvo y digo, tanto en venta como en compra.
yo necesito comprar una tecnología. Y si la respuesta del consultor es, hagamos un estudio prospectivo sobre la mejor tecnología disponible en el mundo para esto y no sé qué, pues Y eso vale no, 200 suerte. millones de pesos y me demoro un año. Sí, y No. hagámosle una propuesta con ciencia y esperémonos 5 años para que nos den respuesta. No, pues tal vez es mejor que le digan, oiga, sí, yo hice un análisis aquí en el vecindario y hay un proveedor en Venezuela, otro en Ecuador, y yo le recomiendo que el de Venezuela es el mejor y vale tanto y cómprelo, ya, y páguenme la comisión, eso sí, porque pues la consultoría tiene que mover la caja. Bien. Hombre, Héctor, ha sido de verdad muy interesante. Aquí sí, Bernardo, efectivamente, con las empresas hay que también hacer un trabajo muy arduo para que reconozcan su propio know-how y entiendan que ese know-how puede ser generador de nuevas oportunidades para transferir y comercializar ese conocimiento. Totalmente de acuerdo, Bernardo. Sí, de Es que, acuerdo. entre otras, porque hay de nuevo el trabajo del consultor es incluso ayudar a reconocer ese know-how. Muchas veces las empresas hacen cosas magníficas que no tienen ni idea de lo magnífico que lo hacen porque están a veces más afanadas en regatear con el cliente, en hacer muchas cosas que también son importantes, rutina, y que además son la sostenibilidad de su negocio, pero por lo mismo se olvidan un poco de esfuerzos muy valiosos y de capacidades muy interesantes que han logrado desarrollar para alcanzar sus resultados. Bueno, Entonces, creo que, perdóneme Ramiro, un detallito, creo que también un trabajo muy importante del broker es, por ejemplo, saber empaquetar bien esos desarrollos para poderlos llevar al mercado, ¿no? Por ejemplo, en el caso que le dije de la máquina, pues la máquina inicial era una defecio, es decir, era ahí unos fierros ahí mal soldados, pero lo que hizo este broker fue meterle algo de diseño industrial y un concepto, pues para que esa máquina se viera más, pues un poco más bonita y fuera más llevable al mercado, ¿no? Aunque era la misma máquina, el concepto era el mismo, pero obviamente pues el empresario no sabe de eso, pero el broker sí, el broker sabe que si la rediseñamos sí, o en, por ejemplo, en conocimiento, todo ese, volver paquete, el científico a veces sabe, pero eso en teoría, pero no lo vuelve un paquete que sea llevable al mercado, que sea vendible. El broker sí. eso es, sí, y ese es un caso típico, por ejemplo, en muchos servicios que se pretenden comercializar o llevar sobre la base del uso de Internet, y resulta que usted, por un lado, una cosa es el producto y otra cosa la plataforma para comercializar ese producto en Internet, y resulta que la plataforma seguramente hay otras empresas u otros grupos de investigación u otra gente que es, uno, que ya la tiene y por lo tanto no hay que desarrollarla. O dos, en el caso de que haya que desarrollarla, pues tiene mejores capacidades. Entonces, el ejercicio que uno hace es como juntar las partes, y como dices bien, el concepto de paquete tecnológico tiene mucho significado también en esta labor. Porque, Así es. sí, en algo que hicimos en el tema agrícola lo veíamos que era significativo. Por ejemplo, la producción de alimentos orgánicos pasa por el uso de agroinsumos biológicos, pero usted solo no basta con llevarle los frascos de insumo biológico al campesino, no, hay que hacerle capacitación, asistencia técnica, enseñarle, acompañarlo, visitarlo, que el tipo se sienta respaldado, pero además hay que conectarlo con la comercializadora internacional, que es la que le va a pagar muy bien su producto. Y cuando usted tiene toda esa suma de cosas, algunas son tecnología, otras son capital relacional, y eso tiene un efecto poderoso. Mientras que si usted se queda solo y, digamos, tratando de que el campesino compre un agroinsumo biológico porque es más limpio y porque va a salvar el planeta, no lo hace. Sí, sí, indudablemente. Listo, Héctor. Pero digamos, siempre que no debemos pedirle al investigador que haga cosas que no son de su ámbito. Gracias a Dios ellos no saben para que los consultores
tengan campo de acción y cómo ganar Sí, dinero. bueno, es también, creo que es un aporte valioso y efectivamente, o sea, y sabes que es también como el reconocimiento del trabajo que hace el consultor, o sea, darle significado a la labor del consultor en términos de yo hago algo para que usted no se, para que mis clientes no se pongan a hacer lo que no saben. Exactamente, ese es el punto. Ujú. Héctor, de verdad ha sido muy interesante. Te agradezco mucho el acompañarnos en esta sesión, ha sido de verdad muy valioso y